Hola, yo soy Tatiana Duque, soy la voz de los huevos revueltos con política. Esta es La Cocina Política, donde grabamos el podcast diario que usted puede escuchar acá y ver todos los días. Bienvenidos, este es el último episodio de nuestra serie de videocast en donde estamos repasando los 15 años de la silla vacía que cumplimos este año. El resto de los episodios, los 4 anteriores, los puede ver aquí abajo y comentar en los comentarios cuál es ese acuerdo al que debemos llegar los colombianos en el futuro, en los próximos 15 años. Durante esta serie hemos hablado de los hitos políticos que ha cubierto la silla y cómo han cambiado la actualidad y qué lecciones nos dejan a futuro. Ya hablamos de la ola verde, hablamos del plebiscito, del acuerdo de paz, de la mermelada, del paro nacional y hoy llegamos al último episodio hablando de lo que ha significado el cambio de la presidencia de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia moderna de Colombia. Y para eso, como lo hemos hecho durante toda esta serie, tenemos a dos protagonistas que desde la política y el periodismo han venido cubriendo este proceso. Primero vamos a hablar con la ex ministra de Agricultura, Cecilia López, quien ha estado en muchos gobiernos, ha tenido toda la experiencia estatal para llegar a ese cargo y se salió después de que el presidente le pidiera su renuncia. Ella hacía parte de los tecnócratas del gobierno de Gustavo Petro durante el primer tramo de este mandato. Con ella hablamos del detrás de cámaras, de lo que no se vio durante el inicio del mandato y qué lecciones nos deja a futuro el mandato del actual presidente. Cecilia López ha sido congresista, ha sido ministra de varios gobiernos y fue la primera ministra de Agricultura de Gustavo Petro. Muchas gracias por pasar por acá. Es un placer. Gracias por la invitación. 2 años parece mucho, pero yo siento que han pasado como 4, la verdad. Pero sí hubo un momento, creo que entre la gente que estaba muy pendiente de las elecciones en Colombia, que fue todo el mundo, cuando cada uno por su parte se dio cuenta cuándo era irreversible que Gustavo Petro buscaría o llegaría a ganar la presidencia. En el momento de Cecilia López en 2022, o si no antes, cuando se dio cuenta que el presidente iba a ser el presidente. Mira, recuerdo que Cecilia Orozco me hizo una entrevista y me acuerdo que el título fue "Yo no soy petrista, pero soy realista". Yo no participé en la campaña, pero en ese momento que ya íbamos a entrar a la primera vuelta, yo sí dije, primero, le veo muchas posibilidades y segundo, no me gusta la alternativa. Sí, Rodolfo. Que eso fue lo que nos pasó a muchos, pero la verdad fue que más que eso, yo sí vi la oportunidad de que hubiera un gobierno que realmente se comprometiera por algo por lo cual yo he peleado toda mi vida profesional, que es este tema que ya me volví cansona, la desigualdad, las brechas, la pobreza rural, los vulnerables que nadie les para bolas, todo eso. Dije, este es el momento. Y la reforma agraria. Sí. Dije, a mí sí me encantaría tener esa posibilidad. Aunque la verdad fue que en ese momento no pensé que iba a entrar al gabinete. No estaba en mi escenario, sino que simplemente me pareció que era el momento de apoyar y que de pronto el decirlo tan explícitamente podía ayudar. Cecilia López, Ocampo, Alejandro Gaviria fueron parte de ese grupo de liberales, digamos, de ideología, tal vez algunos con carnet, pero no, que entraron al gabinete y que se vio en ese momento como una apertura del petrismo, de la izquierda hacia otros sectores y que podían compartir esta idea progresista, estas ideas de inclusión, de igualdad. Pero siempre me llamó la atención cómo se veía eso dentro de un Consejo de Ministros, dentro de esos lugares, digamos, que ya no entran las cámaras, como era ese, no sé si había un choque ideológico, pero sí, digamos, entre personalidades de una selección. ¿Cómo eran los ministros? ¿Cómo era eso? ¿Qué te diría yo? Los consejos de ministros eran un poco distintos a lo que ha sido. Acuérdate que yo estuve en mucho gobierno. No, exacto. Primero, yo siempre pensé que sentí que los consejos de ministros siempre eran solemnes. O sea, todo el mundo era muy juicioso, nadie se paseaba de un lado para otro, nadie hacía nada que no fuera absolutamente riguroso. El presidente tomaba postura de presidente, ¿sí? Y eran muy solemnes. Ahora, fueron unos consejos de ministros muy curiosos por varias razones. Primero, porque en este gobierno desde el principio lo que a mí personalmente me sorprendió mucho es que no había acuerdos, o sea, esa relación personal del presidente con cada ministro. Entonces, el primer shock que yo recibí fue que la comunicación con el presidente era masiva, era en el Consejo de Ministros. No había acuerdos, nunca hubo acuerdos. ¿Okay? O sea, nunca había llamada, nunca había, venga Cecilia, hablemos en el despacho. A mí me instalaron un teléfono horroroso en mi mesa de noche, ¿sí? Que no sonó nunca.
Era como un teléfono rojo, como la línea. Porque yo estaba acostumbrada a ese teléfono. Ya. Y, por ejemplo, con Betancur, aún siendo viceministra, eso sonaba desde las 4 de la mañana y siendo ministra con Samper, sonaba hasta las 12 de la noche. ¿Cómo eran esos consejos de ministros? Había una clara división. Estaba toda la parte petrista, digamos, y activista, y nosotros. Pero eran debates interesantes, peleas duras. Irene con Ocampo. Yo me enfrenté mucho con muchos, entre otras con Susana, con Sí. quien tuve una buena relación, pero a mí siempre Susana, y cada día se me confirma más, le hace mucha falta una dosis de economía, porque es que los impactos económicos de las decisiones ambientales, pues las estamos viendo. Pero digamos que eran fuertes, pero más o menos cordial. El presidente jamás intervenía. Primero, el presidente tomaba una postura relajada. O sea, Ajá. no era el presidente que se sentaba, yo aquí Y el eso es presidente. algo que Petro tiene, digamos. Sí, sí, no él le se gustan raja. las formas. Sí, la forma era esa, ¿sí? Pero él nunca intervenía en las discusiones, sino ya en momentos o cuando él tenía una línea. Cuando él tenía una línea, sí echaba su discurso y la línea. Pero cuando había estas discusiones, nunca tomó posiciones. Pero digamos que había un nivel. O sea, aquí había un peso de economistas, Sí. ¿sí? Sí. Que a veces el resto, de acuerdo mucho, un ministro encargado de la cultura, que estuvo mucho tiempo encargado, que una vez saliendo de eso dijo, es muy importante sus aportes. Y me imagino que eso se lo dijo a Campo y a Gaviria, porque nosotros le poníamos el tema de la tecnocracia, sin saber que nos estábamos degollando. Pero también eso habla mucho de cada presidente llega con una forma de gerenciar, ¿no? Como esto habla mucho de la clase de gerente que es el presidente Petro, y digamos, como periodistas uno lo puede ver desde afuera con las fuentes, pero como uno puede delinear la gerencia que tenía el presidente, como la dirección técnica de esa selección de ministros. Es imposible pensar que la dirección técnica sea solo un consejo de ministros. La verdadera dirección técnica, la verdadera gerencia de un presidente se da en los acuerdos, que es esa reunión solo el presidente con el respectivo ministro, en donde el presidente coge y dice, bueno, su agenda es esta, tal cual, usted qué está haciendo y usted tiene que hacer esto. Ahí es donde se ve una capacidad gerencial muy precisa. Obviamente en un consejo de ministros hay temas que el presidente, pues sí, lo tocaban y intervenía, pero cuando había estas discusiones, había cosas que él sí intervenía fuertemente, como lo del subsidio de la gasolina. Por ejemplo, las veces que yo recuerdo que él decía, esto no lo puede pagar el pueblo colombiano, esto lo tiene que pagar la gente que usa los carros. Pero en otras discusiones él simplemente dejaba que hubiera el debate sin tomar posiciones. Ahí es muy difícil precisar la capacidad gerencial. Ahí se nota, los consejos de ministros son fundamentalmente políticos, no de política, políticos, ¿sí? Una cosa que aquí no hubo en este gobierno y sigue sin haberla es el COMPES. ¿Cómo es posible que el COMPES, que es el escenario, con la presencia del presidente y los ministros, donde se decide la política de inversión? Porque es que acuérdense que Planeación Nacional lo que maneja es la inversión pública. Entonces, en los COMPES sí es pura gerencia. Y como va esto, entonces se discute un documento. El director de planeación, para mí, siempre debe haber sido ministro antes para poder sentar a las 3 de la mañana antes de un COMPES a los ministros a decir, bueno, usted le voy a dar tanto y usted tanto y mátense y tal. Eso se perdió en este gobierno. Que es también esa, digamos, forma en que el presidente ha visto a tener a los de su corazón ideológico más cerca de este tipo de decisiones, es decir, Alexander López o Ricardo Bonilla, que han sido de larga carrera cerca a él, sobre todo Bonilla, que había sido secretario de Hacienda de Bogotá. Digamos, viéndolo como un presidente que nos ha mostrado Alcaldía de Bogotá cómo era el inicio, pues ahora no sé si haya sorprendido algo, viendo esa experiencia previa. Hubo la reunión que a mí me marcó, que fue una convocatoria que hizo el presidente en el Marriott, donde invitó a todo el mundo para el acuerdo nacional. ¿Sabes quién manejaba eso? Pues estaba Alfonso Prada, porque había sido el jefe de la campaña. Pero quien tenía el liderazgo ahí era Gaviria, Alejandro. Ahí estaban personas cercanas, pero personas más cercanas al proyecto que, digamos, a la militancia política. Para mí ese era el escenario perfecto. Es decir, aquí vamos a trabajar con el primer presidente de izquierda. Sí. Yo ya conocía a Petro de lejos, pero lo conocía porque me había hecho algunos ofrecimientos antes. En su primera campaña me ofreció la vicepresidencia. Por razones muy curiosas, pues de eso nunca cuajó. O sea que yo sí lo conocía, pero yo no tenía, la imagen que conservaba era de que esto es distinto. ¿Qué es eso del acuerdo nacional y qué dice del acuerdo nacional que lo esté manejando, por ejemplo, una figura como Juan Fernando Cristo? Eso no es ningún acuerdo nacional, eso es vil campaña política
cruda con los sistemas más politiqueros y más tradicionales, ignorando los costos económicos futuros de unas decisiones que van a costarle mucho al país. Eso se llama populismo. Eso es el populismo más crudo, que desprecia el futuro, que desprecia la estabilidad económica y que lo que importa son negociaciones. Negociaciones para tener votos, para tener opinión. Es decir, si la estoy interpretando bien, Cristo está utilizando el Acuerdo Nacional y proyectos como el Sistema General de Participaciones para buscar 2026. Ahí se están utilizando mutuamente. Ok. Creo que ahí el presidente, me da mucha pena, está utilizando a Cristo y Cristo está utilizando al presidente. ¿Cuál va a ganar? No sé. ¿Cuál va a ser el costo de esta amenaza de desestabilizar las finanzas? Eso se traduce en las entidades que vigilan internacionalmente qué pasa en las economías, y cuando el gobierno tiene que endeudarse, porque todos los gobiernos tienen que endeudarse, eso le sube la tasa de interés y le aumenta el costo del endeudamiento, y eso tiene un impacto muy grande en la economía. Eso se está subvalorando totalmente. Parece que ya la frase de moda ahora es los tecnócratas, que ya habíamos sido suficientemente ricos. Ahora la frase de moda es la política le ganó a la tecnocracia. Siento que un contraargumento a ese tipo de, digamos, a estas discusiones económicas es como siempre la tecnocracia ha vigilado es un cierto status quo y Petro llegaba a romper eso. Y digamos, en la búsqueda de eliminar desigualdades, de bajar un poco ese tipo de situaciones de esa Colombia que vio en Petro pues una forma de poder llegar al poder. Digamos, ¿cómo entra en esa ecuación macroeconómica la situación de una Colombia excluida? El presidente tiene algo que la historia se lo va a reconocer. Cambió la agenda del país y no la cambió ahora, la cambió para siempre. Y quienes no entiendan el cambio para siempre y que crean que después de estos 2 años de dejémoslos pasar, volvemos a lo mismo que hemos tenido históricamente, están terriblemente equivocados. ¿Cuáles son los 2 cambios fundamentales? El más importante es darle a la distribución de los beneficios del desarrollo, para ponerlo de esa manera, una prioridad. Hasta el momento es discurso, pero eso es cierto. Y eso no lo ganamos porque durante la historia de Colombia, aún los que hemos estado ahí y hemos tratado, la verdad es que Colombia tiene unos indicadores sociales vergonzosos. No es posible que un país que ha crecido, que es un país de ingreso medio alto, tenga 33% de pobreza y 30% de vulnerables. Eso quiere decir que 2/3 de esta población están apenas sobreviviendo. Sí. Eso es imperdonable. El problema grave que tiene el presidente es que esos objetivos loables, que yo se los apoyo, y si tuviera que volver a decirlo, lo digo hasta el infinito, subestima la política para obtener esos resultados. ¿Y sabes quiénes van a ser los grandes perdedores? Precisamente los sectores de población que le está defendiendo. Entonces me parece que aquí nadie le está criticando al presidente sus objetivos. No, yo comparto que esto quedó, y se lo diré históricamente, ese va a ser el mérito del presidente. El problema es que nosotros, los que seguiremos después apoyando distintos gobiernos, nos vamos a encontrar con este sector que por fin tuvo un presidente que le está diciendo lo que ellos quieren oír. Los empoderó políticamente y nadie les va a quitar eso. Y ellos van a exigir a los próximos gobiernos que les sigan oyendo. Excelente. El gran problema es que el presidente no está ejecutando. Una de las cosas que funcionan dentro de este andamiaje del gobierno, además de los tecnócratas, de los políticos, es la mano derecha del presidente. Durante estos 15 años y los que nos quedarán muchos más por delante, pues seguiremos cubriendo también a esa mano derecha, además de lo que es la figura del presidente, que hace parte de esa gerencia. Desde Bernardo Moreno, que fue el primer presidente que cubrimos, Álvaro Uribe, hasta ahora Laura Sarabia. Usted que ha tenido que lidiar con los secretarios generales privados, manos derechas, ¿cómo es Laura en este sentido? Lo voy a resumir con una frase. El país eligió como presidente a Gustavo Petro y no a Laura Sarabia. Yo tuve muchos enfrentamientos con Laura porque yo creo que ella no tiene ni la preparación, ¿sí?, ni la formación, ni la trayectoria para asumir unas funciones que van más allá de lo que sería una persona a quien el presidente le delega ciertas cosas. El problema es que el presidente delega demasiado. Yo me reuní 2 veces solo con el presidente. 2 veces. La primera vez que tuve una reunión de tú a tú con él, porque sí hubo reuniones sobre tierras y eso, pero de tú a tú. La primera fue cuando yo le renuncié.
Cuando me pasaron por debajo de eso, ahí yo renuncié y fue cuando Laura, que me dijo que eso era el presidente, y entonces yo le dije, aquí tiene mi renuncia, yo soy una demócrata, yo no expropio tierra, yo me voy. Y cuando me senté en el carro, ella llamó y dijo, lo he contado 30.000 veces, dijo, el presidente le manda a decir que no y se va a reunir con usted. Como a los 20 días me reuní con él, muy simpático, muy amable, una reunión. Y la otra vez que me reuní con él fue cuando me echó. Entonces, bueno, él no me sorprende. No, eso quiere decir que la relación, el contacto que uno tiene con el presidente es tan limitado que deja abierto un espacio que da pie para estas interpretaciones, de que ella probablemente tiene menos poder de lo que se ve visualmente, porque el presidente está ocupando menos espacio del que uno cree que debería ocupar. Eso, ¿cómo se ve, digamos, además de las llamadas, además de este tipo de cosas, digamos, influía en nombramientos, influía en la forma en que... No, trató de poner. Yo por eso le paré varios nombramientos. Cuando quiso nombrar a César Pachón, por ejemplo, para que fuera miembro de la Junta Directiva del Banco Agrario, yo dije, no, perdóneme, Laura, me da mucha pena, pues señor no califica, ¿sí? Cuando me trató de nombrar una persona política que venía que tiene gran poder ahora, del gobernador de Boyacá, para que lo nombrara en el ICA, le dije, no, me muero la pena y ya no clasifica. O sea, de alguna manera, sí, digamos, el espacio que deja el presidente suelto, ¿sí? Da pie para interpretar estas cosas que son negativas, sin duda. Claro, y que entran a jugar muchos factores ahí y también entra mucho la especulación, ¿no? Exacto, hay mucha especulación. ¿Cuánto poder tiene realmente Laura? Nadie lo sabe. ¿Sí? Pero mucha gente ha asumido que ella es como el alter ego porque es con la única persona con que habla. Eso, de pronto estoy siendo muy dura con ella, pero es que yo creo que el presidente es Petro. Esas especulaciones no me gustan para nada. Pero de pronto es más culpa del presidente que está dejando un espacio, ¿sí? Muy, muy grande que da lugar a esto. Una cosa que durante esta conversación me ha venido a la cabeza mucho es, digamos, recuerdo mucho que y creo que es real, y es que el presidente llegó también a buscar una pelea con el establecimiento, o mejor dicho, a desafiar el establecimiento tal y como está ese status quo. Pero al mismo tiempo uno ve, digamos, figuras no solamente tecnócratas, sino también figuras políticas como Juan Fernando Cristo, como Armando Benedetti, como Roy Barreras, que fueron fundamentales, sobre todo los dos últimos que mencioné, para que él llegara a la presidencia. Entonces, digamos, mirándolo de aquí, recordando esto, pero también mirándolo hacia adelante, ¿ha realmente Gustavo Petro cambiado el establecimiento político del que veníamos cubriendo y por el cual mucha gente votó, o casi toda la gente que salió a votar en las elecciones, pues votó cansada de ese establecimiento? A ver, ¿qué quiere decir cambiar el establecimiento político? Tocaría preguntárselo a Gustavo Petro, pero digamos como esa idea de que otra gente llega a gobernar, ¿no? Yo creo que a mí me queda muy difícil entender cómo una persona que ha luchado tanto por ser presidente de Colombia, porque ¿cuántas veces trató hasta que llegó? Más o menos 2010. Sí. Él trató y hasta que llegó. Mucho mérito. ¿Cómo no preparó un equipo? Porque lo que estamos viendo es que el equipo que está llegando, sí, activistas, yo creo que los activistas tienen un gran mérito, pero una cosa es ser activista y otra cosa es ser un operador dentro del Estado y conocer el Estado. Entonces, ahí hay un problema serio. Él sí trajo mucha gente sin experiencia, que no conocen el Estado, que no saben cómo funciona eso y que además no conocen los límites. A mí una cosa que me preocupa, yo creo que ustedes han hablado de eso, el nepotismo. En todo el gobierno ha habido nepotismo, pero aquí ya es desbordado. Parece que estos funcionarios no tuvieran conciencia de que los costos políticos que tiene el pasarse unos límites que tiene el manejar recursos del Estado, por ejemplo. Eso por un lado. Ahora, ¿quién ha cambiado? La misma cosa, Cristo. Cristo es un clientelista de toda la vida que ha pasado por muchos gobiernos. Eso es un cambio. Y además, no solamente que no traiga personas distintas, sino que las prácticas son las mismas. ¿A usted no le preocupa, por ejemplo, esa situación de péndulo que pueda ocurrir en Colombia, digamos, de un gobierno de izquierda venga uno de derecha? Que eso es algo que dicen opinadores, que entonces se toman el caso, no sé, el caso de Argentina, o se toman lo que posiblemente ocurre en Estados Unidos. ¿Ese tipo de cosas le preocupan, digamos? Sí, que me preocupa. Y por eso yo tengo una propuesta, que la dije anoche ante 300 empresarios y la repito y la seguiré repitiendo. No es mía, Mónica, mucho lo está diciendo. En vez de estar buscando candidatos, es una vergüenza que haya 30 o 40 precandidatos. Ningún país serio tiene eso. Pasa cada precampaña, ¿no? O sea, la falta de país serio. No, pero nunca habíamos visto esta locura que aquí cualquiera cree que puede ser candidato. Hay unos muy buenos y otros, Dios mío. Pero lo que yo creo que hay que hacer, mi propuesta es
No, este no es el momento de tener precandidato, este es el momento de preparar la agenda. Y no para la campaña próxima, para los próximos 25 años, porque estos problemas que Colombia ha acumulado, de verdad hay que resolverlos. Entonces aquí lo que se necesita es buscar consensos para construir esa agenda. Una vez que lleguemos a unos consensos que puede unir y no desunir, ahí sí busquemos quién se le mide. Y ahí sí los candidatos que se le miden. Y yo no creo que si logramos ponernos de acuerdo en una cosa básica, no vamos a llegar a extremos. Justamente hablando de eso, nosotros desde La Silla Vacía hemos tenido pues esta conversación asincrónica sobre los acuerdos que deberíamos tener hacia futuro en los próximos 15 años, pero usted lo está poniendo 25, entonces me gusta esa proyección. Hemos hablado en algunos espacios de garantizar el acceso al agua, que ningún niño pase hambre, cómo nos insertamos en la economía y la guía. No, mire, dígame las cosas grandes. Entonces, las cosas grandes. ¿En qué deberían los gobiernos estar de acuerdo en eso? La economía tiene que crecer. Si la economía no crece por lo menos al 3,5, 4, ojalá 5%, es muy difícil. El reto inmenso de lo segundo, que es tomar la agenda de Petro de la desigualdad, acabar con estos índices y empezar una reducción que se va a demorar 20 años. Pero empezar a tomar las decisiones de política para hacer que los beneficios del desarrollo se distribuyan equitativamente. Tercero, paz. Sí. Pero la paz está dentro de un concepto que no lo he mencionado. Democracia. Esto es dentro del contexto de la democracia. Y como parte de todo eso es que miremos qué está pasando en la región, que está muy mal. O sea, nosotros no somos ajenos a eso. Esto es, digamos, para empezar a discutir. Pero obviamente esto hay que tener un elemento de política. Lo más importante de esto es que el sector que el presidente a buena hora ha empoderado políticamente, pero que no le va a cumplir nada de lo que está diciendo porque no ejecutan. ¿Sí? Esa gente tiene que ir siendo parte sustantiva. Este sector se merece que los próximos 5 o 6 gobiernos de verdad no solamente los empoderen políticamente, sino los empoderen económica y socialmente. Doctora Cecilia, muchas gracias por pasar por acá a empezar a hacer esa conversación. Claro, sí. Muchas gracias. Ahora hablaremos de los cambios y los retos que ha tenido para el periodismo cubrir a un presidente como Gustavo Petro, que ha sido tan confrontacional con los medios y tan cercano a través de las redes sociales con su base, con sus electores y también con una buena cantidad de opositores a las que él no teme responderle. Lo hicimos con Juan Manuel Flores, quien fue el primer reportero de La Silla que cubrió el gobierno de Gustavo Petro y cubrió su campaña, y también lo hizo desde una perspectiva muy particular, y era conocer al hombre que estaba en la presidencia más allá del político. Antes habías sido miembro de La Silla Vacía y cubriste la campaña del presidente Gustavo Petro y también su primer año. Gracias por pasar. Muchísimas gracias, Tati. Un gusto estar aquí. 2 años parecen un montón de tiempo, pero ha pasado mucha agua debajo del puente y yo como que todavía creo que fueron 4 años los que ya han pasado, pero no, apenas han sido 2. ¿Cuál fue el momento específicamente cubriendo la campaña en que te diste cuenta que la victoria de Gustavo Petro podía llegar o que era una cosa irreversible, más allá del día del Movistar Arena? Pero sí, obviamente hubo un momento ahí en el Movistar Arena sí. A lo mundial, ¿no? Sí. Literalmente era un estadio, pero el momento en el que yo dije esto es más grande de lo que yo me había imaginado fue el día que cubrimos como una sombra de Petro, como cubrir todo un día de su campaña en el Meta. Y cuando se montó a la tarima y vi entre el público gente con como máscaras con su cara, o sea, él mismo devolviéndose la mirada desde el público, una cosa, una conexión ahí y este fervor como popular, yo dije, yo no he visto esto, o sea, como lo que llevo cubriendo, ni siquiera él, como que hubo también como una escalada del fervor por él, y yo dije, esto está más grande de lo que yo creí hasta ahora, y creo que puede ganar, que puede ser el presidente de verdad. Pero allá en Meta hubo una cosa como sí, como de conexión con la gente y también como cierta idolatría que yo dije, acá hay algo que se está despertando que incluso lo supera a él mismo, y lo hablamos en ese cubrimiento que hubo como oportunidades de hablar así como informalmente, sí. Como que él mismo sentía que estaba como siendo una persona en un momento específico que canalizaba otro montón de cosas que lo superaban. Todos los presidentes tienen una forma de gerenciar muy especial, digamos, Duque era más como un gerente con 2 vicepresidentes junior y tal vez Santos tenía como una mano derecha, Uribe era un microgerente. ¿Qué tipo de gerente ves que comenzó a hacer Gustavo Petro dentro de la Casa de Nariño? Ese fue uno de los primeros trabajos que tuvimos aquí en La Silla y fue como entender su relación con los ministros y lo que encontramos fue
algo muy parecido a lo que ya pasaba en campaña y a lo que ya pasó antes y lo ocurrió en la silla en la alcaldía de Bogotá. Y es que Petro es como una persona como de ideas audaces, que se mete sin miedo a peleas también difíciles, con una buena oratoria, pero como muy críptico, o sea, muy bueno ante los escenarios, pero muy críptico como en relaciones interpersonales. Entonces, sus ministros lo que nos contaban en los primeros meses es que no hablaba directamente con ellos, no, salvo en los consejos de ministros, y los consejos de ministros eran, digamos, muy mediados por Laura Sarabia, por Mauricio Liscano en un principio. Sí. Entonces, los ministros se dedicaban a veces, y los viceministros sobre todo, a interpretar, como a escuchar un discurso en el que ellos ni siquiera estaban, ¿no? Por internet. No sé, él está en Bichada, ponle. Y da un discurso y el ministro lo escucha y dice, él quiere hacer esto, ¿no? Como las líneas de política pública no eran una cosa como de, bueno, ¿cómo vamos y en qué va avanzando esto? De eso se encargaba un poco más Laura Sarabia, o se ha encargado incluso. De acuerdo. Sino que era, el presidente dijo esto, yo tengo que ser hábil, pillármelo sin que me lo dé la orden y luego como llevarle ya la solución, aunque no haya hablado directamente conmigo. Y eso generaba pues muchas confusiones, peleas, ¿no? Peleas de entonces, como hablaba tampoco, con quien sí hablaba, ya subía como a un rango supraministerial, y había varios, y iban cambiando, había unos que salían de los afectos, entraban. Entonces sí, como una especie de ensimismamiento también, que ya, sí, que era propio de él también como en otros momentos de su vida política. Una de las cosas que diferenció, digamos, el cubrimiento de un presidente como se venía haciendo en la silla y que, digamos, ha venido evolucionando con el trabajo en parte que tú hacías, era verlo desde una esfera muy personal y cómo entender su carácter y cómo se toman las decisiones. Y una de las cosas en donde se ve más su carácter es a través de su Twitter. Me gustaría como saber esa lógica con la que tú lees que él, digamos, nunca entregó su cuenta de Twitter y incluso pues se mete en peleas directas con los medios. La silla en algún momento cayó ahí, pero cuéntanos, caímos todos. Cuéntanos un poco, digamos, como esas lógicas que lees que tiene el presidente al comunicarse desde ahí, que seguramente va a ser algo que vamos a empezar a ver mucho más hacia futuro y que rompe pues con la política tradicional que veníamos cubriendo. Sobre el énfasis en al menos algunos aspectos de su vida personal, creo que era importante cubrir a Petro desde eso, en el sentido de que su historia de vida era parte como de su carta de presentación. Incluso pues fue famoso lo de que presentó su hoja de vida, ¿no? Entonces este carácter como de él, de cómo está él, de si está enojado, de si no está enojado, importaba porque se traducía en decisiones de gobierno, se traducía en salidas de ministros, se reflejaba de una forma muy vocal en Twitter. Y creo que ese manejo del Twitter es como una lección interesante para el periodismo, porque desafía como la agenda también de quienes cubren política y de quienes cubríamos pues presidencia, en el sentido de que el silencio era como un activo presidencial. Era como, no sabíamos nunca del todo qué pensaba exactamente Duque o qué pensaba exactamente Santos. Tal vez solamente tú que cubrías a Duque, que tenías unas fuentes adentro, pero no era que todo el país supiera si se levantó enojado, si no se levantó enojado, con quién está peleando exactamente. Y un poco Petro rompe este pacto del silencio presidencial y empieza a decir todo lo que piensa todo el tiempo. Sin un filtro que es un asesor de comunicaciones, un jefe de prensa o algo así, ¿cierto? Claro, y entonces esto vuelve como, bueno, ¿qué de lo que dice? Eso le resta valor a las palabras presidenciales, porque pues, es una cosa de oferta-demanda, como hay tantas, ya no todas valen tanto, no todo lo que dice es tan importante. Wow. Y eso también implica empezar a diferenciar desde el criterio periodístico cómo no hacemos para salir corriendo detrás de cada cosa que dice, ¿no? Cómo mantener como un foco, unos procesos. Si hoy se va a levantar y va a abrir una nueva beta, donde entonces también hacemos un tema sobre eso o no hacemos un tema sobre eso. Creo que esas eran las preguntas que suscitaba el Twitter. Claro, y además porque es parte de esa economía de la atención en la que ahora todas estamos involucradas por Twitter, por YouTube, por Instagram, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué lecciones y lecturas ves que está dejando la forma, digamos, no solamente la relación de Petro con los medios, sino de los políticos con los medios, con los periodistas, aquí a futuro, también teniendo en cuenta, pues, que cada vez más cada persona que está en estas redes es casi como un creador de contenido? No hay ningún, digamos, como no hay ningún filtro en este momento. Sí, eso es muy interesante porque creo que los políticos algo tarde se dieron cuenta de que no tenían necesariamente que pasar por el filtro de los medios para que sus mensajes llegaran. Petro lo entendió muy rápido, mucho más rápido que otros. Su cuenta de Twitter se volvió, desde antes de ganar la presidencia, como un medio de comunicación. Y creo que ahí el desafío del periodismo es estar suficientemente dateado para que los políticos sigan siendo fuentes, porque es importante seguir hablando con las fuentes directas,
porque ya no está la promesa de gracias a mí vas a llegar a la audiencia. No, el político puede, además su mensaje sin edición puede llegar exactamente a la audiencia como lo quiere. De acuerdo. Pero si uno está suficientemente dateado, pues tú lo sabes, a veces le tienen que contestar a uno, ¿no? A veces es importante ya dar la versión que no querrías dar porque él o la periodista tiene unos datos en los que tú, si no das tu versión, un poco quedas excluido de una publicación que va a salir, que te involucra. Entonces creo que obliga a afinar la reportería para incentivarlos a hablar. No, de acuerdo. Y además que no todo el mundo está en Twitter, ¿cierto? Entonces es como también pensarse un poco que hay vida después de apagar el celular, o al menos esa red. Se viene ya 2026 porque este país siempre está en campaña y si algo hemos aprendido en estos 15 años de La Silla es que eso pasa. Y quisiera que nos dieras como tus lecturas de qué es lo que vamos a poder esperar de esa campaña, de los políticos que van a estar participando, sobre todo con lo que nos ha dejado la forma de ser de un presidente tan disruptor como Gustavo Petro. Para bien o para mal, ha sido un presidente que ha roto muchos escenarios y formalidades. Y creo que eso, no sé si tú también lo sientes así, es algo que varias personas o políticos que van a estar en el 26 van a copiar. Sí, creo que Petro está como en un punto de transición entre una carrera política, aunque fuera contra la política tradicional, era una carrera política al fin y al cabo. Sí. Y lo demostró en la segunda vuelta de 2022, donde se alió con la política, a diferencia de bueno, Rodolfo Hernández también lo hizo, pero digamos Petro se presentó como el candidato también institucional en un momento, ¿no? Y ahí llegó el santismo. Creo que Petro es esa transición en la que todavía es un político, reconoce ser un político, pero con unas disrupciones grandes de ciertas formalidades. Pero la tendencia, y Rodolfo Hernández puede ser solo el anuncio de esa tendencia, si es como de un cuestionamiento muy fuerte a acuerdos sobre si la democracia sirve o no, sobre la participación, sobre la relación de los ciudadanos con la representación, que creo que lo han desafiado pues Donald Trump, Bukele, Milei, pero también acá en Colombia un Gustavo Bolívar podría ser perfectamente un desafío a eso, ¿no? Y un Gustavo Bolívar así comparta, digamos, temario ideológico con Gustavo Petro, representa algo distinto y podría ser como ese 2.0. Ese 2.0 ya sí mucho más antipolítico, mucho más este pacto no sirvió y por eso yo lo voy a romper, ¿no? Break the wheel, como... Sí. Y creo que eso es lo que espero, como candidatos y candidatas de todas las orillas, muy en ese tono, ¿no? Como de break the wheel. ¡Wow! Ahora, en La Silla Vacía estamos haciendo esta conversación asincrónica con muchos sectores, con muchas personas y los invitamos a ustedes también, si quieren dejarnos en los comentarios la respuesta a la pregunta que siempre le hago a los invitados al final, y es, ¿qué tipo de acuerdos deberíamos tener de aquí a 15 años como colombianos? Durante estos episodios nos han dicho muchísimas cosas, nosotras hemos puesto como ciertos debates en la mesa de cosas que sabemos que van a ser importantes a futuro, pero quisiera saber tú, ¿cuál es ese acuerdo que deberíamos tener los y las colombianas de aquí a los próximos 15 años? Sí, yo realmente como por mi trabajo actual en Mutante, lo que más he estado pensando es como estas zonas del país que han estado por fuera del acuerdo que ya existe, ¿no? Ahora que hablas de acuerdos, creo que hay zonas con acceso muy precario a agua, a energía. De acuerdo. Sí, como que han estado completamente por fuera del acuerdo social mínimo de servicios públicos y de acceso como a un bienestar mínimo. Y creo que Gustavo Petro representó nombrarlo, decir, hay unos colombianos excluidos, los nadie, que no han estado, Sí. que no han hecho parte de este acuerdo, pero quizá el gran desafío, y que sería el acuerdo a 15 años, es cómo una institucionalidad que ha sido muy precaria y un empresariado que ha sido muy dirigido, ¿no? Como a sus intereses, como listo, sí, hemos hecho responsabilidad social empresarial, pero en esta parte y en esta parte. ¿Por qué? Pues porque no está obligado a hacerlo para todos. Cómo esos actores poderosos van más allá de decir, sí, hay unos territorios excluidos y hacen un acuerdo que implica modificar leyes, ¿no? Lo hemos visto con Gustavo Petro, implica un andamiaje institucional, sobre todo en un país como Colombia, muy complejo, que no está creado y que sí, que va más allá de las voluntades, al menos individuales, como para incluir a las personas que no han estado incluidas en ese acuerdo. Juan Manuel, muchas gracias por pasar por acá. Muchísimas gracias, feliz de volver. Si llegó hasta acá, muchas gracias por seguirnos. Comenten en los comentarios, como dije al principio, cuál es ese acuerdo al que tenemos que llegar los colombianos en los próximos 15 años. Esta serie no hubiese sido posible sin nuestros patrocinadores, la gente que cree en el futuro de La Silla, sin ustedes que nos están viendo, escuchando, dándonos palo, queriéndonos durante estos 15 años y los muchos que nos quedan por delante, y sin Juan Carlos Hernández y Fernando Cruz, que son los productores de
este proyecto y siempre están detrás de cámaras. Nos escuchamos pronto. Yo soy Tatiana Duque. Escuchen Huevos Revueltos con Política. Síganos en todas las redes y léanos en lasillavacía.com. Chao.